¿Qué derechos fundamentales están involucrados? En primer lugar, tenemos el derecho a la salud. La fumigación en el predio familiar de Janet le ocasionó a esta una cantidad de patologías como manchas en la piel, dificultad para respirar y caminar, dolor en los huesos y en los músculos, entre otros síntomas. El derecho a la vida también fue vulnerado, ya que esta cantidad de condiciones eventualmente terminaron en su fallecimiento, así como también en la consumación de un aborto no deseado. El derecho a la integridad personal también fue vulnerado. Este derecho abarca tres aspectos: el físico, el psíquico y el moral. El físico hace referencia a todas las funciones corporales o fisiológicas del cuerpo humano, las cuales evidentemente fueron interrumpidas o alteradas por el sometimiento al químico. El aspecto psíquico y moral fue gravemente afectado por el aborto no deseado. Adicional a esto, también fue vulnerado el derecho a la protección judicial, ya que todos los derechos fundamentales de Janet que fueron vulnerados no fueron debidamente restablecidos o protegidos por el sistema judicial colombiano. El derecho a la circulación y residencia también fue afectado. Este derecho básicamente establece que las personas pueden transitar libremente por los lugares que deseen. Y en este caso, Janet no tuvo la libertad de transitar dentro de su propio predio. Finalmente, evidenciamos que el derecho a la familia también fue afectado, debido al aborto que sufrió Janet después de haber estado embarazada 4 meses. ¿Qué derechos sexuales y reproductivos están involucrados? Podemos identificar la vulneración de tres derechos: el derecho a decidir libremente si desea o no tener hijas o hijos y el derecho a decidir sobre el tipo de familia que quiere formar. Debido a que a Janet no se le permitió decidir libremente sobre su embarazo, sino que por la fumigación que se realizó en su predio se le generó un aborto, por lo que ella no tuvo la potestad de elegir acerca de su hijo o hija y por lo tanto de su familia. También se le vulnera el derecho de tener una maternidad segura, porque debido al glifosfato perdió inevitablemente a su hijo, por lo que no pudo acceder a atención médica que cuidara de su condición de madre. ¿Qué hace fundamentales esos derechos sexuales y reproductivos involucrados? Lo que hace fundamentales estos derechos es que no solo afectan a la madre, sino a toda la familia, principalmente a su esposo, quien perdió a su bebé y a su pareja, por lo que no pudo decidir sobre qué tipo de familia quería formar. Son fundamentales, además, en la medida en que perturban la integridad física y la dignidad humana de la persona. Janet sufrió un aborto completamente involuntario y acarreó con graves padecimientos físicos y psicológicos que la llevaron hasta la muerte. ¿Cuál es el problema jurídico a resolver? ¿Es responsable el Estado colombiano de la vulneración de derechos fundamentales a Janet y su familia al fumigar con glifosfato en zonas rurales habitadas? ¿Qué tipos de violencia se identifican en el caso? En primer lugar está la violencia colectiva, que se refiere a una agresión, no contra una determinada persona, sino que contra un grupo o una comunidad de estas. En el caso estudiado se identifica de manera que todos los habitantes del territorio que fue fumigado se vieron afectados por el glifosato. En segundo lugar tenemos la violencia por omisión, la que significa que existe una agresión de manera indirecta debido a que no se garantizan los bienes fundamentales de la población afectada. Y se puede decir que en este caso se ve de manera que no hay un conocimiento de la afectación o de la población en el territorio y no se hace nada al respecto. Además está la violencia física, esta significando que existe una violencia directa al individuo, la cual en este caso se ve de manera que el daño corporal que sufrió Janet debido a la fumigación y las afectaciones que sufrió físicamente la llevaron desde el aborto hasta la misma muerte. Y por último está la violencia psicológica, la cual no está explícitamente demostrada en el caso, pero sin embargo se puede asumir que el aborto y todas las situaciones a las que estuvo expuesta Janet tuvieron como consecuencia una afección psíquica, desde traumas psicológicos hasta trastornos postraumáticos. Los actores involucrados en la violación del derecho son varios. En primer lugar, se encuentra la Policía Nacional, debido a que las avionetas y los helicópteros pertenecientes a esta institución fueron los que realizaron la fumigación en los terrenos de la región, específicamente en el predio familiar de Janet. En segundo lugar, el Estado colombiano, debido a que este fue el encargado de dar las órdenes a la policía respecto a la fumigación y también por la falta de atención prestada
al caso judicialmente hablando. Finalmente, se encuentra Janet y su familia debido a que fueron las víctimas de la violación de los derechos. Por otro lado, los actores involucrados en la solución o protección del derecho son, en primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en segundo lugar, el Congreso de la República, debido a que esta es la autoridad encargada por mandato constitucional de regular la práctica de fumigación con glifosato, y finalmente los jueces de la República, debido a que estos no accedieron a las pretensiones de la familia de Janet, impidiendo de esta manera la protección de sus derechos. De haber realizado la protección de los derechos, hubieran podido resarcir los daños, proteger los derechos de Janet y sus familiares, y además, tras la decisión de la Comisión Interamericana, los jueces de la República pueden basarse en ella para proteger los derechos en situaciones similares a las vividas por Janet, es decir, esto se convierte como en un precedente. ¿Qué solución plantearían si estuviera en sus manos proteger los derechos identificados? Respecto a la situación de Janet y su familia, como única solución viable es la indemnización por parte del Estado por los perjuicios ocasionados. Para proteger de manera general los derechos que en situaciones como esta se encuentran amenazados, como solución se podría regular el uso del glifosfato y prohibir su utilización en zonas rurales que se encuentren habitadas. En esas zonas se deberían emplear otros mecanismos de erradicación de coca que no perjudiquen a las personas. Además, el Estado debe promover la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos productivos, para no tener que hacer aspersiones, implementando políticas públicas que brinden apoyo a las personas del sector rural que se ven obligadas a tener cultivos ilícitos para su subsistencia, cuando sea el caso.